Buenas a todos, mi nombre es Sergio Zuluaga Lotero, soy estudiante de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes y el día de hoy les vengo a hablar sobre la anatomía. Para comenzar, vamos a partir por la historia de esta misma. Bueno, comenzó en Egipto, pero en esta época no se utilizaba como un fin científico, sino como una manera de preservar los cuerpos para la inmortalidad. Ya para poder hablar de fines científicos, nos trasladamos a Grecia y a Roma en los años 400 a.C. Esta anatomía se vinculó mucho tanto de dos ramas, de la filosofía y la medicina. Galen denominó la anatomía basada en los animales, lo cual generó errores pues, que obviamente luego pudieron ser corregidos. También durante el Renacimiento hubo algo llamado la observación directa, pues que se encargaba tanto de las disecciones humanas y de las ilustraciones anatómicas, que esto ya pues, pasó como tal a primer plano. Esto fue como tal un gran salto a la presión del conocimiento, porque antes, o sea, digamos que se hacía de una manera más empírica y menos científica. Y ya como tal, en los siglos siguientes, el avance se aceleró gracias a la microscopia, la histología, la imagen médica y una mayor sistematización del método científico. O sea que hubieron más estudios sobre esto, pues, pasó de lo más básico a lo más complejo en base a estas personas que nos ayudaron a estudiar esto. El tema siguiente es la posición anatómica. La posición anatómica o posición estándar del ser humano, es una posición donde puede ser de dos maneras los pies, ya sean los pies juntos o ligeramente separados. Las palmas de las manos tienen que estar en esa posición, en la posición, o sea, que miren hacia adelante. Y la cabeza siempre mirando al frente. Esa sirve como punto de partida para describir pues, ubicaciones anatómicas de esta. Bueno, también en esta posición se pueden encontrar tres ejes y tres planos. Uno de los planos es el plano sagital, pues el que divide el cuerpo en mitades, de la izquierda a la derecha. El plano coronal o el plano frontal, que separa la parte anterior y posterior. Y la transversal horizontal, que es la parte craneal y caudal. Bueno, en los ejes, que o sea, son los movimientos que puede hacer el cuerpo en base a estos ejes. Puede hacer tanto abducción, aducción, rotación, inversión, eversión. O sea, y es como lo básico de las posiciones de la posición anatómica, porque no son varias, sino que es una. El siguiente tema es la histología. ¿Qué es la histología? La histología es la ciencia que estudia los huesos y su función. Para comenzar, pues hay diferentes tipos de huesos. Por ejemplo, los huesos largos. El hueso largo, como el fémur, que es el hueso más largo que tiene el ser humano. El hueso corto, pues como es el carpo, el tarso, el sacro. Los huesos planos, como las costillas, el cráneo. Los huesos irregulares, que son como los huesos de la cara, de la nariz. Los huesos irregulares, pues que no tienen una forma determinada, que son ya como las vértebras. Y los huesos samoideos, que son los huesos que tenemos dentro del oído, que son el yunque, el estribo, estribo y el martillo. Alguna de las funciones de los huesos es proporcionar soporte para formar el cuerpo, proteger órganos vitales tanto como el cerebro, corazón, permitir dar el movimiento, pues porque obviamente sin huesos pues no tendríamos movilidad ninguna, no tendríamos ninguna movilidad en el cuerpo. En el cuerpo humano tenemos 206 huesos, obviamente varía dependiendo de la edad. Los bebés en sí tienen más huesos pues, que los mayores, pero mientras que más avanza el tiempo, pues se le van como uniendo algunos huesos. Bueno, son bastantes huesos. Aquí voy a nombrar algunos de los que más me acuerdo porque son 206, o sea, sería bastante largo mencionarlos todos. Sin embargo, pues recordemos que como tenemos dos manos, obviamente los huesos son iguales, dos pies, dos brazos, pues se repiten los huesos, ¿cierto? Por ejemplo, en el cráneo tenemos el frontal, los parietales, los temporales, el occipital, ¿cierto? Listo. En el oído tenemos el martillo, el yunque y el estribo. En la cara tenemos los dos nasales, los dos maxilares, los dos cigomáticos, los dos lagrimales, los cornetes inferiores, el bóver y la mandíbula.
La columna vertebral está compuesto por 26 huesos, en los cuales encontramos 7 vértebras cervicales que van desde la C1 hasta la C7, que comienza desde la primera, lo más arriba del todo, pues de las cervicales. Después tenemos dos torácicas, que es donde se encuentra, pues obviamente la caja torácica, por eso lo dice el nombre. Tenemos incolumbales, que son las últimas vértebras de la columna, y pues, en esas incolumbrales está fusionado tanto el sacro como el coxis. Primero es el sacro, luego es el coxis, que sería el último hueso de la columna vertebral. Luego, pues en el pecho tenemos el esternón, que es este de aquí. Tenemos 24 costillas, o sea, que son 12, pues 12 pares, obviamente, de las cuales son 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Recordemos que la diferencia entre verdaderas, falsas y flotantes es que las flotantes no se unen. Y aunque las falsas tampoco es que se unan, pero, o sea, sí lo hacen de una manera indirecta. Eh, desde la mano, brazo y mano, tenemos el húmero, el rayo, el cúbito. Tenemos los carpianos, los metacarpianos y los falángeles. Tenemos en las extremidades inferiores tenemos los coxales, que quedan obviamente en el coxis, abajo. Tenemos el fémur, que es el hueso más grande del cuerpo humano. Tenemos la rótula, tenemos la tibia, el peroné. Eso va como desde la rodilla hasta llegar hasta casi el pie. Listo. Ya por ejemplo, como la mano tenemos el piramidal, el cuboide, el escafoide, y en el pie tenemos, bueno, diferentes huesos que nos ayudan a completar los 206 huesos que tiene el cuerpo humano. El siguiente tema pues, que vamos a tocar es la miología. ¿Qué es la miología? La miología es el estudio del músculo y obviamente su función. Los músculos se pueden clasificar en diversas categorías, no solo se clasifican por su estructura, sino también por la función que pueden desempeñar en el cuerpo. Estos músculos tienen diferentes formas, son 5, son los fusiformes, los planos, los peniformes, los convergentes y los circulares. Y tienen 4 funciones que son los músculos agonistas, los músculos antagonistas, los sinergistas y los fijadores, que son como una clase de estabilizadores del cuerpo. Algún ejemplo pues de un músculo, es por ejemplo el músculo deltoides, que esto lo utilicé pues para hacer la actividad del video anterior. Su origen es en la clavícula y en la escápula, que queda en la parte de atrás. Es que no me puedo girar, pero escápula, clavícula, escápula. Ese es el origen. Su inserción queda en la tuberosidad deltoida del húmero, en esta parte de aquí. No me tape con el micrófono. En esta parte de aquí. Su inervación queda en el nervio axilar, en este de aquí. Yo creo que se ve correctamente. Su acción es la abducción, la flexión y la extensión del brazo. En eso se puede resumir lo que nos ayuda a los músculos en el cuerpo: la flexión, la extensión, la rotación. En este en específico, que fue el hombro, pues el hombro es el músculo deltoides. El tema a proceder es la esplanología o los sistemas del cuerpo humano. Todo en la vida está compuesto por sistemas. Tenemos el sistema judicial, el sistema solar, el sistema democrático, en fin, infinitos de sistemas son los que nos componen a nosotros como sociedad, como seres humanos, como una entidad territorial. Obviamente en este caso, como estamos hablando de anatomía, vamos a hablar de el sistema del cuerpo, o sea, sistemas del cuerpo humano.
Bueno, eh, el cuerpo humano tiene 12 sistemas, entre los cuales se encuentra el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema linfático, el sistema tegumentario, el inmunológico, el esquelético, el muscular. Creo que ya, son los 12 sistemas del cuerpo humano. Y por último, voy a hablar en lo personal desde los aprendizajes que me dejaron esta materia, asignatura también se le puede llamar, pues como para mi recorrido en la educación física. Para empezar, pues yo sí recuerdo que el profe nos decía que era una materia muy espesa en el sentido de que era demasiado contenido. Y así fue. O sea, es que son demasiados temas para un semestre. Pero más allá, obviamente, pues los aprendizajes fueron como uno poder identificar tanto eh, huesos, músculos, articulaciones, los órganos del cuerpo humano, pues implicados a la hora de hacer la actividad física. Obviamente también el conocer los planos, los ejes, pues, que son indispensables a la hora de describir correctamente los movimientos que hace el cuerpo humano. Obviamente no es abrir y cerrar la cadera, sino que la cadera tiene abducción y aducción, rotación, circunducción. Obviamente otro punto importante pues de la asignatura de anatomía es conocer nuestro cuerpo, o sea, conocer los músculos, los huesos, para poder reconocer los límites que nosotros tenemos en ellos, límites de salto, límites de fuerza, que así nos van a evitar lesiones a corto y largo plazo. Eh, Ayuda a diseñar algunos, pues, desde mi imaginación, nos ayuda a hacer pues, determinados estiramientos pues, según pues, la estructura anatómica determinada. Pues no es lo mismo si uno tiene un calambre, pues estirar el aductor que estirar la rodilla. Obviamente el fortalecimiento va a ser diferente.